Ahora vamos a proceder a dar respuesta al apartado B de nuestro ejercicio, que consiste en realizar el gráfico presión, volumen y temperatura entropía del ciclo. En pantalla se visualiza el plano presión-volumen. Las presiones las vamos a representar en kilopascal y los volúmenes específicos en metros cúbicos sobre kilogramos. Recordemos que este es el domo de saturación. Esta figura que se visualiza acá es el domo de saturación. Y por supuesto, estas son las isotermas. Esta es una isoterma y esta es otra isoterma, esta que está acá. Y recuerda que cualquier punto que se encuentre sobre una isoterma siempre tiene la misma temperatura. Como ya hemos definido todos los estados, podemos graficar perfectamente en el plano presión-volumen los diferentes puntos que los representan. Comencemos con el estado 1. Se sabe que la presión del estado 1 son 2000 kPa. Acá se visualiza. El volumen específico es de 0,03. Se ha realizado una aproximación para graficar. Y por supuesto la temperatura del estado 1 son 485,95 Kelvin, tal como ya se calculó. Y si queremos aún más detalles, recordemos que la calidad del estado 1 es igual a 0,3. Y justamente por esta razón es que el punto 1 se encuentra acá, dentro del domo de saturación. Recordemos que dentro del domo de saturación se encuentra la zona de mezcla. De la misma manera hemos graficado el estado 2. El estado 2 también tiene una presión de 2000 kPa, un volumen específico aproximado de 0,09, acá se visualiza en el eje horizontal, y por supuesto la misma temperatura que la del estado 1, porque recordemos que entre el estado 1 y 2 se sucede una expansión isotérmica. Isotérmica significa que la temperatura permanece constante. Y obsérvese que el punto 2 está dibujado acá, sobre esta curva. ¿Por qué se ha dibujado sobre esta curva? Porque se nos informa que el estado 2 es de vapor saturado. Y recuerda que todos los puntos que se encuentran sobre esta curva representan los puntos de vapor saturado. Posteriormente se ha dibujado el estado 3, míralo acá. El estado 3 tiene una presión de 100 kPa, acá se visualiza, un volumen específico aproximado de 1,41, en el eje horizontal se visualiza, y una temperatura de 371,88 Kelvin, acá se visualiza. Y por supuesto también tiene cierta calidad. Recuerda que la calidad del estado 3 es 0,83, por ello también se encuentra dentro del domo de saturación, en la zona de mezcla. Finalmente visualizamos el estado 4, acá se visualiza. ¿Por qué se ha ubicado acá el estado 4? Por lo siguiente, porque tiene una presión de 100 kPa y porque el volumen específico, obsérvalo acá, el volumen específico aproximado es menor que el volumen específico del estado 3. Por tal razón se ha ubicado acá, a la izquierda del estado 3. Y por supuesto, el estado 4 tiene la misma temperatura que el estado 3, porque entre el proceso 3-4 se sucede una compresión isotérmica. Genial. Ahora pasemos a representar en este gráfico todos los procesos. Comencemos representando las expansiones. La primera expansión se trata de una expansión isotérmica, obsérvala, acá se visualiza. El proceso de 1 a 2 es una expansión isotérmica. ¿Por qué es una expansión? Porque el proceso tiene sentido a la derecha, míralo acá. ¿Y por qué tiene sentido a la derecha? Porque en las expansiones el volumen aumenta y ciertamente el volumen específico 2 es mayor que el volumen específico 1, ¿correcto? Posteriormente se sucede una expansión isoentrópica, observa, acá se visualiza el proceso que une al estado 2 con el estado 3. Durante este proceso de expansión, la temperatura disminuye desde 485,95 Kelvin hasta 371,88 Kelvin. Y siempre recuerda que un proceso adiabático se representa a través de una curva que une dos isotermas. En este caso, esta primera isoterma, esta que está acá arriba, con esta segunda isoterma. La unión de esas dos isotermas se realiza a través de esta curva, que representa un proceso adiabático, y además también se visualiza claramente que en las expansiones siempre el sentido del proceso es a la derecha, obsérvalo acá, porque claro, el volumen aumenta y ciertamente el volumen pasó de 0,09 a 1,41. Ahora representemos los últimos dos procesos del ciclo de Carnot, es decir, las dos compresiones. Acá se visualiza la primera compresión, una compresión isotérmica a temperatura constante, por ello se ha dibujado una línea horizontal justamente sobre la isoterma que representa la temperatura de 371,88 Kelvin. ¿Y por qué es una compresión? Porque se mueve a la izquierda, obsérvalo acá. Y por esta razón en las compresiones el volumen disminuye. Ciertamente ha disminuido, ha pasado de 1,41 a 0,64. Finalmente dibujemos la última compresión. Obsérvese acá. Se trata de una compresión porque tiene sentido a la izquierda. El volumen vuelve a disminuir,
pasa de un valor de 0,64 a recuperar el volumen del estado inicial, el cual es 0,03. Y recuerda siempre que la representación de una curva diabática es la unión de dos isotermas, este isoterma con este isoterma. Y listo, acá tenemos representado el ciclo termodinámico. Para finalizar la representación en el plano presión-volumen, recordemos que en el proceso de 1 a 2 entra calor al sistema siempre, por tratarse de un ciclo de Carnot, y en el proceso de 3 a 4 sale calor del sistema siempre, porque así funciona un ciclo de Carnot. Y por supuesto, el área encerrada por el ciclo representa el trabajo neto. Y te pregunto, ¿este trabajo neto es positivo o es negativo? Muy bien, es positivo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que afirmemos sin lugar a dudas de que el trabajo neto es positivo? Recuerda lo siguiente, cuando un ciclo se recorre en sentido horario, como este, el trabajo neto es positivo. En cambio, si se hubiese recorrido en sentido antihorario, el trabajo neto hubiese sido negativo. Genial. Ahora realicemos la representación del ciclo en un diagrama temperatura-entropía. Acá se visualiza la representación. Se tienen los dos niveles de temperatura en que funciona el ciclo de Carnot, la temperatura baja, obsérvese acá, y la temperatura alta. Vale mencionar lo siguiente, siempre la temperatura alta coincide con la temperatura del estado 1 y con la temperatura del estado 2, mientras que la temperatura baja siempre coincide con la temperatura del estado 3 y la temperatura del estado 4. Si en algún ejercicio te preguntan ¿cuánto vale la temperatura alta? Es lo mismo que calcular la temperatura 1 o la temperatura 2. O si te preguntan ¿cuánto vale la temperatura baja del ciclo de Carnot? Es lo mismo que calcular la temperatura 3 o calcular la temperatura 4. Estos pequeños grandes detalles marcan la diferencia a la hora de comprender perfectamente un ejercicio. Ahora bien, visualícese que en el eje horizontal se han representado las entropías, que hemos obtenido por supuesto de las tablas termodinámicas. Ya sabemos que la entropía 4 es igual a la entropía 1, porque el proceso 4.1 es isoentrópico, y también la entropía 3 es igual a la entropía 2, porque claro, el proceso 2.3 también es isoentrópico. Ahora examinemos por qué el gráfico ha quedado de esta manera, por qué el proceso de 1 a 2 en un diagrama temperatura-entropía se ha dibujado con una línea horizontal así. Porque la temperatura es constante, el primer proceso es isotérmico. ¿Y por qué se ha dibujado a la derecha? ¿Por qué? Porque ha entrado calor, y cuando entra calor, la entropía aumenta. Continuemos, ¿por qué el proceso 2.3 se ha dibujado con esta línea vertical? ¿Por qué? Porque el proceso 2.3 es isoentrópico, es decir, la entropía es constante. ¿Y por qué se ha dibujado hacia abajo? ¿Por qué? Porque el proceso 2.3 se trata de una expansión, y en las expansiones la temperatura tiende a disminuir, pasando de 485,95 Kelvin a 371,88 Kelvin. Continuemos, ¿por qué el proceso 3.4 se ha dibujado con una línea horizontal? Porque el proceso 3.4 es un proceso isotérmico, es decir, la temperatura es constante. ¿Y por qué se ha dibujado a la izquierda? ¿Por qué? Porque sale calor, y cuando de un sistema sale calor, la entropía disminuye. Y finalmente, ¿por qué el proceso 4.1 se ha dibujado con una línea vertical? Porque es un proceso isoentrópico a entropía constante. ¿Y por qué se ha dibujado hacia arriba? ¿Por qué? Porque se trata de una compresión, y en las compresiones la temperatura tiende a aumentar, pasando de 371,88 Kelvin a 485,95 Kelvin. Y siempre recuerda que el área encerrada también representa el trabajo neto realizado en el ciclo. Exactamente este mismo trabajo neto. Avancemos ahora a dar respuesta al ítem C de nuestro ejercicio. Apartado C.